En esta pregunta, se nos pide que usemos la regresión lineal para encontrar la ecuación de la función lineal que mejor se ajuste a los datos dados, y se nos dice que redondeemos a dos decimales. Y escribe la ecuación en forma de intersección dependiente donde la forma, y es igual a mx más b. También encontraremos r, el coeficiente de correlación, así como r cuadrado, el coeficiente de determinación, redondeado a 4 decimales. Usando una TI-84, el primer paso es encender la herramienta de diagnóstico para que se nos proporcione R y R al cuadrado. Para hacer esto, necesitamos ir al catálogo y seleccione diagnóstico en. Presionamos el segundo 0 para el catálogo, y podemos desplazarnos hacia abajo desde aquí para diagnosticar dónde podemos presionar el botón D, que es este botón aquí, que nos lleva a las D, y luego podemos desplazarnos hacia abajo desde aquí. Nuevamente, estamos buscando diagnóstico sobre que está aquí, entonces presionamos Enter y luego ingresamos nuevamente. Ahora, cuando realizamos la regresión lineal, la calculadora nos dará R y R al cuadrado. Si su calculadora no muestra R y R al cuadrado, su herramienta de diagnóstico no está encendida. Y ahora ingresamos los datos presionando Stat y luego ingresamos. Observe cómo hay algunos datos antiguos en L1. Para borrar esto, vamos a la parte superior de la columna, presionamos Clear y luego ingresamos. Y ahora ingresamos los valores de X en L1, y los valores de Y en L2. Flecha derecha a L2 y ahora ingrese los valores Y. Vale la pena volver a verificar estos valores porque si un valor está desactivado, no obtendremos la ecuación de regresión correcta, y ahora volvemos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir y realizamos regresión lineal, presionamos Stat, flecha derecha una vez para calcular, opción 4 para regresión lineal. En esta pantalla, porque tenemos los valores de X en L1, y los valores de Y en L2, no cambiamos las dos primeras filas, en la tercera fila, no estamos usando una lista de frecuencias, dejamos esto en blanco, en la cuarta fila, podríamos almacenar la ecuación de regresión en, por ejemplo, 1, pero no necesitamos hacerlo para esta pregunta. Simplemente bajamos para calcular y presionamos Enter. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos. Primero identifiquemos la ecuación de regresión en la forma de, y es igual a x más b o a es la pendiente, que es igual a 24, y, la constante, que es la intersección vertical, redondeada a dos decimales es aproximadamente 56.67, lo que significa que nuestra ecuación de regresión es, y es igual a 24x más 56.67. 56.67. Y ahora encontremos R y R al cuadrado, redondeados a 4 decimales. Aviso: R es el valor en la parte inferior. R a 4 decimales es 0.9978. Y R cuadrado a 4 decimales es 0.9955. Así que vamos a escribir esto y luego hablar sobre lo que significan. Primero hablemos del coeficiente de correlación, a menudo denominado R. El valor de R es siempre un intervalo de 1 negativo a 1 positivo. El signo de R indica la dirección de la relación lineal entre las dos variables. Si R es menor que 0 o negativo, existe una relación lineal negativa entre las dos variables y, por lo tanto, la pendiente de la ecuación de regresión es negativa. Si R es mayor que 0 o positivo, como en nuestro caso, existe una relación lineal positiva entre las dos variables, y la pendiente de la ecuación de regresión es positiva, lo que podemos verificar a partir de nuestros resultados. Observe cómo R es positivo y la pendiente de la ecuación de regresión también es positiva. La magnitud de R indica la fuerza de la relación lineal entre las dos variables. Si R es igual a 0, no existe una relación lineal entre las dos variables. Si el valor absoluto de R es aproximadamente 1, entonces hay una relación lineal fuerte entre las dos variables, y si R es igual a 1 o igual a 1 negativo, hay una relación lineal exacta entre las dos variables, lo que significa que cada punto de datos cae exactamente en la línea de regresión. Y ahora hablemos de lo que indica el coeficiente de determinación.
El coeficiente de determinación de R cuadrado es siempre un intervalo de 0 a 1, y mide qué tan cerca están los valores de los datos. Se ajustan a la línea de regresión. Mide la proporción de la varianza en la variable dependiente o la salida, que es Y, que es predecible a partir de la variable independiente, o la entrada, que es X, y nuevamente, R cuadrado es siempre un intervalo de 0 a 1. Espero que hayas encontrado esto útil.